Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, martes 6 de enero. Feliz Día de los Reyes Magos, como se le conoce en México, que ya quedamos que según la Biblia ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, por lo menos no en el sentido moderno de la palabra mago, aunque sí se les llama magoi en la Biblia, en el idioma original, que significa sabios, estudiosos. Y es una historia de la palabra de Dios, ciertamente, los sabios de Oriente. El día de hoy se utiliza para darle regalos a los niños y está bien que le demos regalos a los niños, pero sin olvidar la razón de hacer lo que es nuestro Señor Jesucristo. Partimos la rosca también por nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hacemos, como dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos, ya sea que comas, que bebas, todo lo que hagas, hazlo para gloria de Dios y sin perder la mirada puesta en nuestro Señor Jesús. Y bueno, feliz día, mis queridos hermanos, espero que reciban regalos. Fíjense que el 6 de enero, sobre todo en la tradición de los cristianos orientales, en el cristianismo griego, oriental, ortodoxo y otros cristianismos que no conocemos mucho acá de este lado del charco, pero que existen desde hace muchísimos años, en algunas de estas regiones se celebra el nacimiento de Jesús, no el 25 de diciembre, sino por estas fechas, el 6 o el 7 de enero. Y otra argumento o prueba de que Jesús no nació precisamente el 25 de diciembre o el 6 de enero, no sabemos la fecha, pero es lo menos importante. Lo importante es recordarlo, celebrarlo, pero sobre todo vivirlo en nuestra propia experiencia de fe, en nuestro corazón, que Cristo nazca en nuestros corazones. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos al devocional de hoy, que es el número 6 de esta serie, Caminar sobre las aguas, en la que estamos estudiando la historia de Pedro, y vamos al devocional de hoy que se titula Amigos de la mejor clase. Vamos a estudiar una historia que es de mis historias favoritas del Evangelio, digo casi de todas lo mismo, ¿verdad? Porque todas las historias de la palabra de Dios son preciosas, pero esta es muy interesante. Resulta que unos amigos llevan a un paralítico a la presencia de Jesús y Jesús hace un milagro maravilloso. Vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Dios, y recibir alimento que nutre nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, Dios mío, porque tu palabra es eterna, es poderosa. Permite que el día de hoy, Señor, la recibamos con todo el corazón. En el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Marcos 2, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Leo la tradicional Reina Valera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Una historia preciosa. Yo les invito a que se la imaginen, que de verdad pinten la escena en su mente, porque es increíblemente maravillosa y hay mucho que decir, así es que vamos rápido. Lo primero que quiero decir es, ¿qué tiene que ver esto con Pedro? No, estamos en la serie de la vida de Pedro. ¿Por qué estamos estudiando esta historia? Les explico por qué. No lo dice la Biblia, así es que no es una certeza así absoluta, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia, incluso las tradiciones más antiguas, señalan que esta casa en la que está Jesús enseñando es nada más y nada menos que la casa de Pedro, cerca de Capernaum, no cerca, en Capernaum, que está a las orillas de un gran mar o lago donde se pescaba precisamente
la profesión de Pedro antes de que Jesús lo llamara. Y la mayoría piensan que se trata de la casa de Pedro y vamos a asumir que es así en este momento. Es Pedro el que ha recibido a Jesús en su casa. Capernaum, sobre todo durante el ministerio en la región de Galilea, así se llamaba esta región del norte, muy al norte de Jerusalén. Galilea, Jesucristo pasó la mayor parte de su ministerio en esta región y parece que era Capernaum, algo así como su centro de operaciones, por decirlo en términos modernos, su cuartel general, donde Jesús tenía su habitación, su vivienda. Iba Jesús de ciudad en ciudad, a veces iba a otras ciudades, a veces iba al desierto, pero a menudo regresaba a Capernaum, probablemente donde tenía su vivienda más habitual, y es probable que fuera nada más y nada menos que la casa de Pedro. Así es que, teniendo en cuenta eso, vamos a las enseñanzas del día de hoy. Número 1, mis queridos hermanos, ten una fe que no se quede quieta. Ten una fe que no se quede quieta. La fe no es acostarse y esperar que nos caigan del cielo los tamales. La fe requiere entrega. La fe requiere arriesgarse. De hecho, por eso hablamos de un salto de fe. La fe implica arriesgarse. Y me encanta esta historia por la actitud de estos amigos. Se enteran de que Jesús está en casa de Pedro y todo el mundo, toda la ciudad va a ver a Jesús. Ya dijimos antes, algunos por interés, algunos por morbo, quieren sanidades. Y el punto es que se amontona la gente alrededor de la casa, y cuando llegan estos amigos, seguramente llegaron después de todos, porque traían cargando un paralítico. Eran 4 y traían a su amigo, el quinto, no hay quinto malo. En este caso el quinto sí estaba malo de sus piernas. Y llegaron tarde, y cuando llegaron pues ya no podían ni entrar a ver a Jesús. Pero no aceptaron un no por respuesta, no se quedaron quietos. Su fe en Jesús los llevó a arriesgarse, a hacer algo poco convencional. Como no podían llegar a Jesús por la puerta, la gente estaba amontonada, se subieron al techo e hicieron un hoyo en el techo. No pensemos que las casas en aquella época eran como las de hoy. Si hoy tú haces un hoyo en el techo, pues necesitas unos mazos, un taladro o algo así, ¿no? No, en aquella época los techos eran de paja. Era más fácil quitar la paja, estaban las ramas y hicieron un hueco en el techo y descargaron a su amigo el paralítico por el techo. Imagínate, de verdad, píntalo. Llegan los 4 y se dice, no, ya está lleno. Dice uno, mejor regresémonos. No hay que regresar. El paralítico, no, ya, gracias amigos. Pero bueno, hoy no voy a ver a Jesús, regrésenme a mi casa. No, me encanta la actitud de ellos. No, tú vas a encontrarte con Jesús porque te vas a encontrar con Jesús. Ahorita vemos cómo le hacemos. Me encanta esa actitud de la gente que no se da por vencidos, que ve cómo le hace, que no acepta un no por respuesta. Esa es la clase de fe. Esa es la clase de fe que requerimos para seguir a Jesucristo. Y se suben, vente, vámonos por el techo. ¿Cómo crees que por el techo se va a enojar el dueño de la casa? No, yo lo conozco, es Pedro, es bien buena onda. Se suben al techo, empiezan a hacer el hoyo y Jesús ahí predicando y de pronto le empieza a caer pajita, ¿no? Polvito del techo, voltea y hay 4 amigos ahí descargando a su camarada. Y tenían que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque son 4. Si uno lo baja más rápido, se nos cae el paralítico. Y ahí van los 4. Espérate, jálale, más a la derecha, más a la izquierda. Y finalmente cae el paralítico en primera fila, asientos VIP, para ver a Jesús. Ten esta clase de fe, mi amado hermano. Número 2, busca amigos que te lleven a Cristo. Esta es la clase de amigos que necesitamos tener y que necesitamos ser. Amigos que te lleven a Jesús. Esta es la clase que necesitamos. Porque mira lo que dice Jesús. Al ver la fe de ellos. Esto es muy interesante. Porque no dice que al ver la fe del paralítico. Dice que al ver la fe de ellos, de los amigos. Jesús está impresionado por la fe de estos amigos. ¿Tienes amigos así, mi querido hermano, que te llevan a Jesús? ¿Eres un amigo así que llevas a Jesús a otros? Tristemente hay amigos que te apartan de Jesús. ¿Sabes qué es lo triste? A veces hasta en la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo era chavo, joven, adolescente, y algunos de los amigos de la iglesia eran los que me incitaban al mal. Algunos amigos de la iglesia se quedaban de ver en la iglesia para irse a tomar. Me acuerdo de eso, muy triste. Pero ¿qué tal esa clase de amigos que te llevan a Jesús? Que te dicen, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar, vamos a hacer un pacto de amigos que vamos a seguir a Jesús siempre. Esta es la clase de amigos que necesitamos tener y ser. ¿Tienes amigos así? Consíguetelos. ¿Sabes cómo se consigue amigos así? Siendo un amigo así.
Número 3, reconoce tu problema más grande. Lo interesante aquí es que estos amigos llevaron al paralítico a Jesús para que lo sanara. Y cuando Jesús ve la fe de ellos, lo que le dice al paralítico no es, recibe la sanidad. Le dice, tus pecados te son perdonados. ¡Qué interesante! ¿Sabes qué nos enseña esto? Nos enseña varias cosas. Número 1, nos enseña que el problema más básico, el problema más grande de la raza humana, de todo ser humano, no es la enfermedad física, no es la pobreza, no es la falta de un gobierno justo. La necesidad básica, el problema básico, fundamental de todo ser humano es la separación de Dios. Lo que este paralítico necesitaba, lo que estos amigos necesitaban y lo que todo ser humano necesita es encontrarse con Cristo Jesús y recibir el perdón de pecados. Por eso Jesús no lo sana primero, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. Segunda razón por la que le dice esto, en aquella época existía, y todavía existe tristemente, una idea de que las enfermedades son consecuencia del pecado. Estás así por algún pecado que habrás cometido. Y si naciste así, tus padres pecaron. O tú mismo, decían otros, antes de nacer. Y Jesús dice, eso es una tontería. Este no es paralítico porque haya pecado, o porque si Dios no está buscando a quién castigar, Dios está buscando a quién perdonar. Es lo que nos enseña esto, que Dios está buscando a quién perdonar, no a quién castigar. Y que las cosas que te pasan no son castigo de Dios, no necesariamente son castigo de Dios. Dios sí disciplina a veces, sí. Pero no significa que toda enfermedad, todo problema es un castigo de Dios, como si Dios fuera un vengador que anda viendo a quién castigar. Él anda viendo a quién perdonar. Y este hombre seguramente se sentía culpable, seguramente tenía cargos de conciencia, culpa sobre sus espaldas. La religión le había dicho, estás así porque Dios no te quiere, Dios está enojado contigo por pecador. Y sí somos pecadores, pero no, Dios no está buscando castigarnos, Él está buscando perdonarnos. Y los fariseos que andaban por ahí, nunca falta alguien que sobra, empezaban a pensar, ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús los ve chismear. Algunos piensan que Jesús estaba leyendo la mente, y puede ser que Dios le diera esa revelación, pero también puede ser que Jesús era un tipo muy inteligente. Jesús era más que un hombre, era Dios con nosotros. Seguramente era más inteligente que todos los seres humanos que han vivido en este planeta, y Él podía notar, aún siendo hombre, podía notar, estos están pensando, ¿quién soy yo para perdonar pecados? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Escucha esto. Si solo Dios puede perdonar pecados, ¿sabes qué hizo Jesús? ¿Por qué? Les dice a los fariseos, ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle, tus pecados te son perdonados? Cosa que solo Dios puede hacer. ¿O decirle, levántate a un paralítico? Pues para que vean que, dice Jesús, que yo tengo el poder para perdonar pecados. Entre paréntesis, no lo dijo, pero esto es lo que está diciendo con sus acciones, porque soy Dios en la carne. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entró por el techo y salió caminando por la puerta. Entró paralítico y salió caminando. Entró con cargo de conciencia, con sentimiento de culpa, y salió perdonado. Mi amado hermano, ¿cuáles son tus parálisis en tu corazón? ¿Qué cargos de conciencia, qué culpas estás arrastrando? Cree en Cristo y recibe el perdón de pecados que Él quiere darte. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. También nosotros queremos creer en ti y asombrarnos por las maravillas que tú puedes hacer en nuestro corazón. Tú puedes rehabilitar, Señor, no solo nuestros pies, sino nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. También queremos creer así, Señor, queremos tener esa clase de amigos y ser esa clase de amigos. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.